Bueno, tenemos aquí una concejal, ya ha venido otras veces a nuestros estudios, la tenemos a Florencia Rollier, concejal siempre te preguntamos lo mismo, pero ¿está bien concejal de Cambiemos, decirlo ahora? Sí, de la UCR. UCR Cambiemos, ahí está, continuamos ahí, porque bueno, había habido algunas rispideces por ahí en el consejo. De hecho, en la sesión hubo algunos problemas, ¿no? Entre el presidente, también Morroy con algunas de las concejales. Sí, hace ya 2 o 3 semanas que se vienen planteando. Yo particularmente planteé una cuestión que tiene que ver con unos proyectos, los proyectos de las resoluciones y las comunicaciones. Ustedes saben que están las ordenanzas, los decretos, las resoluciones y las comunicaciones. Que son, en general, las resoluciones son cuestiones muy sencillas. Por ejemplo, un pedido de un barrido de hoja o el cambio de una luminaria. Y esto históricamente, porque además el reglamento interno del Consejo así lo dice, se votaban. Claro. Una cuestión de rapidez, digamos, esto se envía al Ejecutivo y el Ejecutivo debe rápidamente llevar una respuesta. Bueno, desde la gestión de Burrera para acá que se cambió esta modalidad y esto va a comisión. Entonces nosotros tenemos la situación que, por ejemplo, hay un árbol que está por caerse, ¿no? Entonces se presenta un proyecto de resolución y esto va a comisión. Algo que se tiene que resolver rápido, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede después? Porque si vos me decís, bueno, en la comisión rápidamente lo despacha, no, están años en comisión y el 99,9% de estos proyectos no sale nunca. En realidad, el árbol se cae en algún momento, digamos. Por supuesto que finalmente se va a caer. Claro. Entonces lo que tenemos es un consejo que no funciona en las cuestiones más elementales, ¿no? y sencillas que debería dar respuesta a los vecinos. Y es grave, ¿por qué? Porque se está violando una norma, que es el reglamento interno, se lo está violentando de una forma absolutamente autoritaria. Y esto yo lo planteé en la sesión pasada, lo volví a plantear hoy. Bueno, entonces tenemos estos intercambios de opiniones con Ponce, que tiene una particular mirada del reglamento, donde él, por ejemplo, interpreta todo lo contrario de lo que dice. Claro, pero el reglamento no es para interpretar, ¿no? Exactamente, es claro, es absolutamente claro. Bueno, pero él tiene una interpretación original, digamos, por decirlo de alguna manera, que justamente es lo contrario de lo que dice la norma. Ahora, lo que muchos dicen es que está como envalentonado también Ponce después de las elecciones del año pasado, que está un poco más autoritario también en el Consejo. ¿Esto es así? Hay una matriz autoritaria que siempre estuvo, que es una cuestión de fondo, es cierto, que tiene que ver con una dificultad con el sistema democrático, ¿no? con las formas democráticas, y que esté envalentonada puede ser, digamos. Yo conozco un dicho que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Claro. Entonces, la verdad que a mí el dato no me aporta nada, más que, bueno, una cuestión así, hacia afuera, ¿no? De formas. Bueno, de hecho, cuando el año pasado, creo que estuvo Javier Morroy acá, se hablaba y se especulaba con que él podía quedar como presidente del Consejo. ¿Qué pasó finalmente? Que eso, él dijo que le gustaría, se había rumoreado. Sí, él tenía expectativas y todos coincidíamos que era una persona mucho más idónea para presidir el Consejo por la trayectoria, porque cualquiera que lo conoce, más allá que esté en desacuerdo, sabe que Javier Morroy es una persona democrática, con formas democráticas, una persona que consensúa, que es respetuosa. Bueno, nada que ver con lo que tenemos, pero... ¿Y por qué está Ponce entonces? Porque acá esto es una cuestión vertical, digamos, viene de arriba a la orden, que no se sabe muy bien con qué argumentos o con qué motivos, y se decidió por una persona que claramente no está a la altura de las circunstancias. Pero bueno, este verticalismo no es solamente, no tiene que ver con la presidencia del Consejo, atraviesa todas las decisiones de la gestión. Claro. Bueno, y el tema rendición de cuentas, por ejemplo, porque digo, ahora se está hablando, se vota este mes, y es donde el municipio justifica en qué se gastó, si es que se gastó, para dónde estaba asignado el presupuesto, ¿no? Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es que entre la rendición de cuentas y el presupuesto hay una distancia enorme, ¿no? Entonces, si para la Secretaría de Salud se presupuestó X cantidad de dinero, se terminó gastando la mitad. Claro. Una y así, de... con el fondo educativo, con casi todos los temas sensibles, con seguridad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente el presupuesto, con qué fines se piensa o se diseña? ¿Con los fines de ejecutarlo o con los fines de
salir a decir, este es el municipio que invierte no sé cuánto en salud, en educación, pero después en los hechos eso nunca termina sucediendo. O sea, había un presupuesto asignado a todas esas áreas, pero no se gasta la plata, No, básicamente. y lo que es más grave, no es que no se gasta, la plata sí se gasta, pero se gasta en otras cosas. Claro. Entonces, se reasignan partidas, que la reasignación de partidas debiera ser una cuestión excepcional, se lo toma como norma habitual, y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que en el presupuesto había 6 millones de pesos para publicidad y propaganda y se terminaron gastando 130 millones. Ah, bueno. Entonces, es una diferencia lo que abismal, entonces. Claro, no es que la plata no se gastó en salud, o sea, es cierto, no se gastó en salud, pero no es que quedó. Claro. La plata se fue. No es un ahorro. Eso, O sea, es una... plata que estaba destinada a tareas mucho más nobles, quizá, como salud, educación y demás, terminaron yendo a publicidad, por ejemplo. Es inexplicable, por ejemplo, que se gasten 130 millones en publicidad y propaganda y el fondo educativo que tenía asignado para este año eran 65 millones o 80 millones para obras, no se ejecutó un solo peso. Claro. Sí, la emergencia de violencia de género a la cual no se le destinó absolutamente pero nada. además pensemos esto, 130 millones para la propaganda y para el fondo educativo 60 millones estaban asignados para obras. Eso claramente dice, además está decir que eso ni siquiera se gastó, pero es cierto que como es un fondo afectado no puede ir hacia otro lugar. Queda en el saldo de la cuenta, pero digamos eso habla de las prioridades, ¿no? De la gestión y a dónde decide destinar la plata. 130 millones en publicidad, prácticamente lo mismo que se gastó en salud. Entonces, ¿cómo uno puede explicar semejante cosa? Claro, bueno, y ahora a todo esto necesitan 13 votos para aprobar la rendición de cuentas, ¿no? Sí. Dentro del Consejo. ¿Hay presiones dentro del bloque Cambiemos y demás? Hay algunos concejales que quizá no querrían votarlo, pero deben ¿Dentro hacerlo? del bloque Cambiemos? Sí. No tengo noticias de que eso suceda, la verdad. No. Pero como es tan verticalista, digo, ¿bajaron la orden de esto se aprueba así como salió o no? Eso siempre sucedió. Digamos, eso es una constante, es un modus operandi que, o sea, no vamos a pensar que acá sucedió algo diferente. Claro. Siempre la orden viene de arriba y hay que acatarla a ciegas. Yo no lo sé porque a mí nadie me viene a decir. Claro, vos ya no te informas nada, digamos, a esta altura. Hay que votar esto. Claro. Nunca me lo dijeron, eso es cierto. Probablemente mi personalidad no se prestaba a semejante cosa. O desde el inicio se percibió que no había margen para ese tipo de recomendaciones. Entonces, conmigo nunca sucedió, pero evidentemente sucede porque es la regla general, ¿no? Bien. El otro día Gastón Crespo, que estuvo acá, nos decía que probablemente el voto sea en contra del bloque de ellos. ¿Ustedes cómo van a votar? ¿Cómo vas a votar vos? Yo voy a votar en contra, claramente, por estos motivos que te estoy explicando, digamos, lo de la publicidad y la propaganda, los gastos, la subejecución del fondo educativo, en salud, en seguridad. No hay ninguna explicación posible para justificar esto. En todo caso, yo querría que me expliquen los que lo votan a favor, por qué lo hacen. ¿Qué pasó? ¿Cómo ves, el tema de las obras? Finalmente, por el otro día con las lluvias y demás, y muchos sectores de la ciudad inundados, también denunciando un poco en algunos barrios falta de presencia del Estado en esos lugares. Que ustedes ven que ha habido presupuesto asignado a obras que se ejecutó, probablemente muchas de las obras eran provinciales también, pero digo, por parte del municipio, presencia ahí. ¿Obras hídricas decís vos? Sí, exactamente. Sí, son todas provinciales. Las obras hídricas, que son las que están iniciadas, en algunas con un grado importante de avance, son todas las que tienen que ver con la cuenca del Gato. Claro. Que todavía no están funcionando, esto hay que decirlo, así que no podemos evaluar tampoco lo que va a significar, ¿no? El beneficio que puede significar para los vecinos. Lo que dicen los especialistas es que las obras no resuelven la cuestión de fondo, ¿no? Que van a aliviar, pero que no van a resolver. El municipio, la tarea que tiene es la de, por un lado, todo lo que es el mantenimiento de los desagües pluviales, de los arroyos, en el caso del Maldonado, por ejemplo, que no hay hasta ahora obras presupuestadas. El monitoreo de las alertas tempranas y una cosa muy importante que está ausente y que es un plan de contingencia. Los vecinos de La Plata tienen que saber mucho más después de lo que nos pasó en 2013 y mucho más después del tiempo que transcurrió entre eso y lo que estamos y la actualidad. Tienen que saber primero si están en una zona inundable o no, si están viviendo o si están circunstancialmente porque los agarró en ese momento en una zona inundable, o sea que tienen que conocer el mapa de riesgo y tienen que conocer los corredores seguros, es decir, hacia dónde tienen que ir, hacia dónde dirigirse para salir de la zona de riesgo.
Todo esto está estudiado por los especialistas, los ingenieros. De hecho, Pablo Romanazzi lo dice constantemente. Y tiene que saber qué tiene que hacer exactamente en un caso de inundación. En qué momento se tiene que ir de su casa, hacia dónde tiene que ir, qué recaudos tiene que tomar, por dónde tiene que ir, porque acá, por ejemplo, se habla de puntos de encuentro. Ahora nadie dice cómo llegar a los puntos de encuentro. Punto de encuentro, claro, pero hay gente que no puede salir de la No, casa. pero aparte vos cómo llegás, porque yo te digo, por ejemplo, hay un punto de encuentro que es el Estadio Único. Sí. El Estadio Único hacia el lado de 23, en el 2013 estaba con no sé cuántos metros de agua. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente llegue? ¿Cuál es el corredor ¿Cómo más sabe seguro? la gente? Me pasó a mí, estábamos en el auto, en esta última, no, en la anterior, que realmente ya no se podía avanzar, estaban todos con balizas y uno no sabe si se mete, digamos, si dobla, si va hacia un lugar peor todavía. Claro. ¿No? Entonces acá lo que se pueden perder son cuestiones materiales, porque la ciudad de La Plata es una ciudad inundable, probablemente eso no se pueda evitar, pero lo que no se pueden perder son vidas. Claro. Entonces, a tantos años de la inundación, que no tengamos un plan de contingencia, que los vecinos entren en pánico cada vez que llueve. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna certeza, ninguna tranquilidad de saber qué es lo que tienen que hacer o a dónde tienen que ir. Sí, te sentís desamparado además, de parte del supuesto. municipio te sentís desamparado. Los puntos de encuentro. Uno se pregunta, ¿cuáles son los parámetros por los cuales se designó estos lugares puntos de encuentro? Claro. Que tienen que cumplir requisitos básicos, por ejemplo, no inundarse y tener accesibilidad, es decir, que uno pueda llegar. Bueno, están las delegaciones. ¿Se ha estudiado si todas las delegaciones municipales reúnen esas condiciones? Porque pareciera que se dictaminó a partir de una premisa general, como diciendo las delegaciones, las iglesias, no se sabe por qué. Claro. Digamos, entonces, no hay nada específico, digamos, de cómo llegar a y ese estas punto. tareas son responsabilidad del municipio. Inexplicablemente no se ha avanzado, porque tampoco requiere dinero esto, Claro, el plan de contingencia. Es simplemente información. Quizá toda la que se destinó a publicidad podría haberse Por supuesto. también dado en información en ese sentido. Vanessa, muchísimas. Vanessa, es Florencia. Pero es que tenemos una compañera que es Vanessa Rolí, entonces era imposible no confundir el nombre del día de hoy. Está bien. Muchas gracias, Florencia, por No, habernos muchísimas acompañado. gracias por venir. Y bueno, después cuando se haga la votación, más adelante te estaremos hablando respecto a la rendición de cuentas también. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias por la invitación. Gracias por Muchas venir. gracias. Muy bien. Iba a pasar, le vamos a decir Vanessa en algún momento, nuestra compañera Vanessa Rolí. Vamos a ir un corte, en el próximo bloque vamos a estar hablando con Octavio Miloni sobre la situación de los docentes universitarios. ¿Sí? Muy bien.